Me gusta decirle a él, el hombre que vive en la calle Luna, calle Sol, el Todopoderoso, el hombre que no es plato de segunda mesa, el señor Héctor Lavoe y su orquesta. Imagina que es 1973. Estás en el sur del Bronx, no en el Bronx de ahora, que es muy distinto, el Bronx de entonces, el que ardía literalmente porque los caseros quemaban sus propios edificios para cobrar el seguro y los inquilinos contemplaban cómo sus casas desaparecían en una sola noche. El que tenía más ratas que funcionarios dispuestos a hacer algo al respecto, el que olía a fritanga, a asfalto caliente, a orina de callejón y que aún así, o quizá por eso mismo incluso, tenía una energía que ningún barrio rico podría comprar aunque quisiera. Son las 11 de la noche. Desde alguna ventana del cuarto piso sale un sonido que no es jazz, no es mambo, no es exactamente nada que puedas clasificar con una sola palabra. Son trombones, muchos de ellos, y encima de esta muralla de metal hay una voz que suena como si le debiera algo al mundo y no tuviera ninguna prisa en pagarlo. La gente en la calle para apenas 2 segundos o 3, poseídos por aquel ritmo. Es entonces cuando alguien mueve el pie sin apenas darse cuenta. Eso que suena viene de un disco, y ese disco tiene un título que es una amenaza con cara de broma. Lo mato. Si no lo compras, te mato. Salvo que la broma no es del todo broma, porque ese disco lo grabaron 2 personas que ya sabían que todo se estaba acabando, que todo tenía su final, que estaban de canto del cisne y que aún así se pusieron delante del micrófono y le sacaron más brillo de lo que nadie tenía derecho a esperar. Hoy en Surcos y Huellas vamos a desgranar Lo mato si no compra este LP, el 8º disco de estudio de Willy Colón y Héctor Lavoe, publicado en 1973 por Fania Records, el último de su primera etapa juntos, el disco de la despedida que no quiso parecer una despedida. Siéntate porque esto va a durar un rato, pero lo va a merecer y no vas a parar de mover los pies, aunque ni siquiera tú quieras. Para entender este disco tienes que entender primero a cada uno de ellos por separado, porque la dupla Willy Colón-Héctor Lavoe no fue solo la de 2 tipos que se juntaron y resultó que sonaban bien. Lo suyo fue algo más raro que eso. Fueron 2 historias que se parecían demasiado como para no acabar en el mismo sitio. Empecemos por Willy Colón. Nació en 1950 en el sur del Bronx, familia puertorriqueña, el barrio de toda la vida. A los 12 o 13 años empieza a tocar la trompeta, pero hay un problema. El vecino de arriba no puede con el ruido. Es más, es que lo detesta. Entonces hay un cambio de plan. El joven Willy Colón coge un trombón esperando otra respuesta distinta, pero se encuentra con la misma negativa. No aguanta tampoco el trombón. Sin embargo, el trombón sonaba como quería el joven Willy, rugoso, con peso, contundente. Con 14 años ya practicaba en serio, y no solo eso, sino que tenía muchísima magia. Para los 17 ya tenía su propia orquesta y había firmado por Fania Records. Tener 17 años y ese plan de vida no es precocidad, es otra cosa distinta. Eso es una carrera de alguien que tiene muy claro que la música es la única puerta de salida que existe y que no puede permitirse el lujo de llamar despacio. Héctor Lavoe es otra historia distinta, y aunque con muchas similitudes, tiene un dolor mucho más potente, podríamos decir. Nacido bajo el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez en Ponce, en Puerto Rico, en 1946, la historia de Héctor Lavoe comienza con un dolor temprano. A los 4 años su madre fallece y se queda solo con su padre. La desgracia se seguiría cebando con él y a los 10 años el padre de Héctor fallece y de repente se queda solo en el mundo antes de saber bien qué significa el mundo en sí. Para los 16 años se dice que tiene que cruzar el charco. Así lo hace, desembarcando en Nueva York. Lo hace sin dinero, sin red de seguridad, con su característica voz como único elemento de supervivencia.
La voz de Héctor Lavoe parece un edificio muy bien construido, y os va a sonar contradictorio lo que voy a decir, pero es que pese a tener fisuras, tenía esa cosa humana imperfecta que hace que cuando escuchas a alguien cantar, hace que se te olvide que es música y te parezca que te está hablando a ti directamente, que está confesándote, o tú incluso confesándote con él. Es algo así como ocurre, por ejemplo, con cantantes como Yoshi, cantante de Los Suaves, de la banda gallega, o con el Sabina de La Voz Más Rota. El caso es que Héctor Lavoe tenía un swing natural que no se aprende. Tenía una capacidad para la improvisación, para el sonero, el punto de fuga donde el cantante abandona la letra y empieza a improvisar sobre el ritmo, que era pues casi sobrenatural, podríamos decir, como si el idioma musical le saliera por los poros sin esfuerzo aparente. En Nueva York se mueve por el circuito de orquestas latinas. Canta con The New Yorkers, la banda liderada por Russell Cohen. Se va haciendo un nombre en los locales de la comunidad. Y entonces, ahí, justo en ese momento, aparece Johnny Pacheco. Para los que no os suene este nombre, Pacheco no era un tipo cualquiera. Junto a Jerry Masucci levantó Fania Records, un sello que acabaría siendo una pieza fundamental para entender la música latina en Estados Unidos. Durante los años 60 y 70, Fania no solo publicó discos, sino que ayudó más bien a dar forma a todo un sonido, a toda una identidad al fin y al cabo, y fue uno de los grandes motores de eso que hoy en día entendemos como salsa. Por allí pasaron algunos de los nombres más importantes del género, y de esa casa salió también uno de sus proyectos más legendarios, las Fania All Stars, una especie de selección de estrellas con los mejores talentos del sello. Así que cuando Johnny Pacheco se cruza en el camino de Héctor Lavoe, no estamos hablando de una oportunidad cualquiera, estamos hablando de la puerta de entrada al corazón mismo de la música latina de Nueva York. Cuando Johnny Pacheco conoce a Héctor Lavoe, piensa que ese chico de ahí tiene algo que es inexplicable, un talento que es especial. Resulta que, como ya hemos dicho, Willie Colón está grabando con Fania, pero necesita un cantante, y es el propio Pacheco el que le dice a Willie Colón que Héctor es el hombre que busca. Entonces, Willie y Pacheco se van a ver actuar a The New Yorkers, escuchan a Lavoe y hacen la oferta firme. Sin embargo, salta la sorpresa y Lavoe dice que ni de coña, que están muy blanditos y que no se va a ir para allá, que no quiere dejar la orquesta en la que está. Sin embargo, al final a Héctor Lavoe le acaban convenciendo y al final la dupla Colón-Lavoe graba su primer disco, titulado El Malo. Es 1967. Lo que ocurre cuando se juntan es lo que en música a veces pasa y que no tiene explicación del todo racional, que 1 más 1 no son 2, que la suma es algo que antes no existía. Colón aporta la arquitectura, la construcción armónica, los arreglos donde el trombón no es un adorno más, sino la columna más bien vertebral de todo esto. Lavoe aporta más bien el alma, el vuelo, esa capacidad de coger una frase ordinaria y convertirla en algo que se te queda grabado para siempre en la cabeza. Uno tiene el andamio, el otro es capaz de quemar el edificio porque tiene el fuego, y efectivamente juntos van a hacer arder el edificio de la manera correcta. A menudo, cuando he leído sobre esta dupla, creo que hay un aspecto que de alguna manera se infravalora y me parece que fue tan importante como la música misma, la imagen, la forma en la que se presentaban al mundo en cada disco. Mirad las portadas de sus discos. El Malo, Willie Colón con cara de matón, la postura del que no tiene nada que perder. Cosa Nuestra, referencias directas al mundo de la mafia, al lenguaje del cine de gángsters. La Gran Fuga, fugitivos buscados por la ley. El Juicio, en el banquillo. Y Lo Mato apuntando con una pistola directamente a la cabeza del espectador.
El responsable visual de todo esto es Easy Sanabria, diseñador gráfico que trabajó para Fania Records durante años y que entendió algo que el mundo del marketing tardaría décadas en teorizar, que la identidad visual no es decoración, que es más bien un mensaje, y el mensaje que construyó con Willy Colón y con Héctor Lavoe era muy concreto y muy potente. El chico del barrio como héroe, el malandro como personaje con el que identificarse, no el criminal glorificado, sino el tipo al que el sistema ha puesto siempre en el lado equivocado de la ley, que sobrevive como puede, que tiene dignidad aunque no tenga dinero y que mira a cámara, sin bajar los ojos. Os estaréis preguntando, ¿por qué funcionaba eso en el Nueva York de los años 70? La respuesta es muy sencilla, porque la comunidad newyoricana era una comunidad que la ciudad trataba como invisible cuando no la trataba como amenaza. El término newyoricano está dirigido para puertorriqueños de segunda generación, nacidos o criados en Nueva York, aquellos que vivían en los barrios que estaban cayéndose a pedazos mientras el ayuntamiento miraba para otro lado, aquellos que no se veían a sí mismos en la cultura mainstream, en la televisión, en las revistas, en el cine, y de repente aparecían Willy Colón y Héctor Lavoe con una portada que decía: nosotros somos aquí, somos del barrio, no pedimos permiso para asistir. Si no te gusta, si no compras este LP, te matamos. Pero que nadie se altere. Era humor, claro, era ironía, era pose, pero era también una afirmación de identidad brutal y necesaria en ese momento. La portada de Lo Mato es especialmente genial porque tiene una referencia directa que no mucha gente ha dado con ella. En enero de 1973, la revista National Lampoon publicó una portada icónica, un perro mirando a cámara con un revólver apuntándole a la cabeza, y el título: si no compras esta revista, mataremos a este perro. Como dato curioso, este perro se llamaba Cheese Face y fue asesinado a tiros por un cazador no identificado. Qué casualidad que siempre son los mismos. Ese mismo año, Willy Colón e Easy Sanabria invierten el juego. Ahora el que apunta es Colón y el que mira al que puede recibir el disparo eres tú, el espectador, no el indefenso, el amenazante. Hay una diferencia enorme entre las dos portadas que dice mucho de dónde venía cada cosa. Entre 1967 y 1972, Willy Colón y Héctor Lavoe graban 8 discos, entre los cuales se encuentran grandes obras. Pero ojo, son 8 discos en 6 años. Eso ya de entrada te habla de un ritmo de trabajo que no le dejaba a nadie mucho por respirar. Y más allá de la cantidad, hay que sumar también todo lo que había dentro de él. El sonido que fueron construyendo juntos era algo que no existía anteriormente. Willy Colón venía del Bronx, como hemos dicho, pero su paleta musical no tiene fronteras trazadas en el mapa del Caribe. En sus arreglos hay ritmos afrocubanos como la guaracha, por ejemplo, o el son montuno, encontramos bomba y plena puertorriqueña, jazz latinoamericano, influencias del rock que arrasaban la radio en aquel momento, e incluso hay discos donde se asoma a la samba brasileña. De hecho, Brasil va a estar muy presente en Lo Mato en una de las canciones. El trombón era el protagonista de la firma de Willy Colón. En la salsa de la época el instrumento rey era la trompeta y llegó el señor Colón con sus 2 narices y dijo: vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto. Por eso el trombón suena más oscuro, más grave, más amenazante y por supuesto más del barrio en aquel momento. Las letras de los discos de Willy Colón y Héctor Lavoe no son canciones de amor romántico al uso, son crónica social, son el retrato de la calle, del inmigrante, de la pobreza con dignidad, de la alegría que se agarra a la vida, aunque la vida no te ponga las cosas fáciles. Existe cierto aire a las novelas de Piri Thomas, como por ejemplo Por estas calles bravas, que es su novela clásica, y existe también algo de los murales del Bronx. Aquello fue un éxito porque los discos de oro por Cosa Nuestra, La Gran Fuga y El Juicio llegaron. El público los adoraba, los conciertos eran eventos, Fania Records estaba en plena expansión y ellos eran uno de los activos más valiosos. Sin embargo, siempre hay un pero, siempre hay barro de alguna manera.
Héctor Lavoe había encontrado la heroína antes de encontrar la estabilidad. Es una historia que se repite tantas veces en la historia de la música, del deporte, del arte, que uno casi se vuelve insensible a ella porque lo ve como una especie de déjà vu, un mira otra vez esto, pero no debería ser así. La heroína en el Nueva York de los años 70 no era una curiosidad exótica, era una epidemia de barrio. Estaba sita en cada esquina, y para alguien con la historia de Héctor Lavoe, con esa orfandad temprana, el desarraigo, la presión de una fama que llegó muy rápido y sin manual de instrucciones, por otra parte, era un agujero muy fácil en el que caer y muy difícil salir de él. Las consecuencias empiezan a notarse en el trabajo, llega tarde al estudio, a veces directamente ni aparece. Willie Colón lleva los arreglos, la dirección, la arquitectura del asunto y además tiene que lidiar con no saber si su cantante se presentará ese día o no. Claro, esto evidentemente agota a cualquiera, esto deteriora la relación profesional. No hay que juzgar a Héctor Lavoe, la adicción no es una lección moral, es una enfermedad, y él tenía razones más que suficientes para haberse roto mucho antes de lo que se rompió. Lo digo para que se entienda en qué estado de ánimo llegan a 1973, para que se entienda qué significa que con ese contexto encima se sienten los dos a grabar este disco. Ya hemos mencionado la portada, pero podemos ser incluso un pelín más específicos cortamente. Willie Colón, bien vestido, con una pistola en la mano y que apunta directamente mirando al objetivo de la cámara. Mira al espectador, te mira a ti, pero también te amenaza. El título en sí te amenaza. La mirada de Colón también te amenaza. Es el humor negro en la última línea de defensa. Lo que me parece fascinante de Lo Mato es que la ruptura ya estaba decidida cuando se grabó este disco. Vale, es verdad que no era oficial ni muchísimo menos, no estaba anunciado al público como tal, pero Willie Colón sabía que aquello se acababa. Sin embargo, el disco no suena a derrota ni tampoco a rendición, suena a alguien que saca su mejor traje del armario, se lo pone y para la última función, porque así lo hacemos nosotros, lo hace sin drama, con clase y mirando de frente. Fue el cuarto disco de oro de la dupla, para que quede claro el nivel al que estamos hablando. Ahora, como es costumbre, vamos al canción por canción. Oiga, señor, usted quiere su vida. Una vez comienza el disco con ese ritmo, ya estás metido dentro, o al menos eso fue lo que me ocurrió a mí. El piano de Joe Torres abre con esa línea que te ancla al ritmo desde el primer compás. Una línea engañadoramente simple porque parece que no hace gran cosa, y sin embargo, el tema sin ella no se sostendría ni de coña de la misma manera. Es uno de esos pianos que funcionan como columna vertebral sin que te des cuenta de que están ahí hasta que los imaginas ausentes. Willie escribe la letra con un subtexto muy cauteloso. Habla de la calle peligrosa, del aviso, del que camina por donde no debería andar y sabe que hay consecuencias. Se le advierte al oyente que no se camina por ahí, que hay una advertencia. Puede leerse como una canción de barrio, como un retrato de la violencia cotidiana, como algo incluso más íntimo. Las mejores letras salseras funcionan bien en varios niveles al mismo tiempo. Y Héctor Lavoe, joder Héctor Lavoe, aquí canta con todo su swing y con toda su alma, con esa manera suya de dejarte creer que improvisa cuando en realidad está construyendo algo con una precisión quirúrgica. Hay cantantes perfectos, pero siempre digo que Héctor Lavoe es que tenía algo distinto. Era un cantante vivo o vivaz, como queráis decirlo. Cada actuación suya tiene la sensación de que algo puede pasar en cualquier momento, que puede irse por las ramas o que puede quedarse en la melodía, y que cualquiera de las dos opciones va a ser exactamente la correcta. Me parece increíble. Nada dura para siempre. Diría que Todo tiene su final es la primera gran declaración de verdades del disco. Willie Colón escribe aquí una letra sobre la temporalidad de un todo.
Cuando dice lo de que todo tiene su final, que nada dura para siempre, que tenemos que recordar que no existe una eternidad, etcétera, etcétera, no es algo casual. No es una letra complicada y no pretende serlo, de hecho, pero tiene una verdad enorme, simple y contundente de las cosas que sabemos pero que necesitamos que alguien nos diga en voz alta. Escuchar esta canción sabiendo lo que sabemos, que el disco se grabó con la ruptura de Willy con Héctor ya tomada, es una experiencia un tanto extraña. No hubo intención explícita de que fuera una despedida, pero sin embargo lo es. Sin proponérselo, o quizá sin querer reconocérselo, Colón escribe el epitafio de la dupla y Lavoe lo canta con una autoridad absoluta. Joe Torres vuelve a aparecer y hace aquí un solo de piano que es de los que te sorprenden. Y no es por su estridencia, no es por su virtuosismo, sino por la sensibilidad enorme que tiene tan grande lo que es la composición en sí. En los ad-libs, Lavoe suelta una línea que se me queda para siempre en la cabeza. Haz como yo. Nunca eches para atrás, ni para coger impulso. Es un consejo. Se puede tomar incluso como una advertencia del tipo que ha vivido demasiado hablándote sobre cómo sobrevivir. En un disco que trata de finales, Lavoe canta con la voz de alguien que todavía tiene que seguir hacia adelante, que tiene que echarle ganas a la vida. El trío Matamoros es uno de los grupos fundacionales de la música cubana de los años 20 y 30, formado por Miguel Matamoros, Rafael Cueto y Ciro Rodríguez, tres tipos que en la música cubana son importantísimos. Sin embargo, aquí está Colón, el chico del Bronx, volviendo a la raíz, recuperando el son más clásico, el más antiguo, y no suena a pasado, sino que más bien suena a reivindicación. Hay algo muy honesto en este gesto. Los newyoricans tenían a veces una relación complicada con la isla, con los puertorriqueños de Puerto Rico, que a su vez los miraban con cierta distancia como si fueran una cosa distinta. Y sin embargo, ahí está la música conectando los puntos, el Bronx y La Habana, Ponce y Nueva York, juntos en 3 minutos y pico de canción, con la que es imposible no mover los pies. La guajira es el ritmo, la tierra es el tema, la nostalgia de lo que quizás nunca tuviste exactamente, pero que está en ti como la sal en la sangre. Tiene un sueño de mujer donde hay mucho que perder. Surqueros. Mira, me gusta, os voy a llamar surqueros a partir de ahora. Esto es lo que más me flipa de Willy Colón como músico. Un disco de salsa del Bronx, 1973, y de repente, ¡pam!, metes una samba brasileña. ¿Por qué? Porque es Willy Colón, porque puede, porque le da la gana básicamente, porque la música no tiene fronteras y él se aburrió hace muchísimo tiempo de respetar las que otros trazaron. La María de Catalino Curet Alonso, uno de los grandes compositores del universo Fania, autor de un catálogo impresionante, funciona aquí como el momento de color diferente en el cuadro que están pintando. La samba tiene una ligereza rítmica, una manera de tratar el tiempo diferente a la salsa, y Colón la abraza sin renunciar a lo que es. El resultado no suena a fusión forzada, sino que suena a alguien que tiene suficiente confianza en lo que hace como para jugar. Y si es que viene con un alarde que olvide el cuento, no lo conozco. Enildo Chino Padrón firma este tema que hace alusión a la señora Lola. Aquí el grosor rítmico se siente, el baile entra con fuerza y la orquesta se pone en modo colectivo de una manera espectacular. Vale, sí, no es el tema más complejo del disco, pero ni siquiera aspira a serlo. Es el que te mueve el pie sin darte alternativa, aunque bueno, eso es una acción bastante común como ya os he ido comentando a lo largo del disco. Pero lo importante es que eso, en la economía de un álbum de salsa, tiene un valor que es enorme. Necesitas esos momentos donde el análisis se apaga y el cuerpo toma el control. Me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad.
Llegamos a mi canción favorita de todo el disco, diría que es mi favorita de hecho de la dupla Willie Colón Héctor Lavoe, y por otro lado es la más personal, incluso si se me apura en cuanto a la letra es la más dolorosa, porque además lo vais a entender por lo que os he contado de la biografía al principio de este vídeo sobre Héctor Lavoe. Sobre un ritmo de bomba, la bomba puertorriqueña, el ritmo de raíz africana, la música de esclavos que se hicieron libres en la cadencia, Willie Colón invierte en el trombón el riff de la murga. Eso ya solo es un gesto enorme. Tomar tu firma más reconocible y ¡pam! Darle la vuelta, ponerla del revés, como si la estuvieras decodificando de alguna manera, como si leyeras el texto en un espejo. Y encima de esa estructura, Héctor Lavoe canta algo que es a la vez una narración universal y su propia historia cantada. La muerte de la madre, la muerte del padre, la infancia que fue una acumulación de ausencias, la espera de un día mejor que tarda en llegar. ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. No hay respuesta en la canción. La pregunta queda flotando en el ambiente. Y eso es lo más honesto que se puede hacer con esa pregunta. No fingir que sabes la respuesta cuando no la sabes, aunque la muerte de Lavoe le llegó, por desgracia, demasiado prontito. Héctor Lavoe compuso este tema y sí, evidentemente estaba cantando sobre su vida y la cantó con tal precisión y tal contención que la canción no llora, sino que duele de otra manera. Duele como duelen las cosas que se aguantan sin desmoronarse y sin embargo tiene esa chispa de esperanza de que sí, de que el día de mi suerte, el día de nuestra suerte, el día de tu suerte llegará. Amalia no quiere ir Bonzo. Bosso también forma parte de Lo Mato y recuerda que el disco no se sostiene solo sobre sus títulos más famosos, sino sobre una secuencia muy bien armada, todo hay que decirlo. Es uno de esos cortes que amplían el carácter del álbum y refuerzan la idea de que Willie Colón estaba construyendo un disco con peso de conjunto, no solo una colección de singles. No es de las canciones que más me gustan del disco, de hecho probablemente es la que menos me gusta, pero bueno, tiene su gracia y evidentemente destacaría por encima de otras que sí aparecen en otros discos y que incluso son las mejores de otros discos en sí. El título lo dice todo y te lo evoca enseguida. Junio 1973. Una fecha estampada como sello de notaría, porque este es el momento en que se grabó esto. Esta es la prueba de que ocurrió y de que se terminó. Es el tema más experimental del disco. Willie Colón y Eric Matos se ponen a hacer un duelo de trombones que coquetea abiertamente con el jazz latino. No es una batalla de egos, es un diálogo, pregunta y respuesta, empuje y repliegue, dos instrumentos del mismo registro que buscan la diferencia dentro de la similitud y que luego lo vuelven a repetir en sí. El jazz siempre fue una referencia para Willie Colón, aunque la salsa tuviera su propio lenguaje. Junio 73 es el momento del disco donde esa referencia sale a la superficie sin ningún tipo de disimulo, aunque ya lo había hecho en anteriores discos, y funciona porque Colón nunca pierde el pulso rítmico salsero, aunque el fraseo se aleje hacia el jazz. Un tema de despedida firmado con la fecha exacta de la despedida en sí. Hay algo de diario íntimo en eso, algo de querer dejar constancia de que el final, ahora sí que sí, había llegado, de que todo tiene su final. En 1974, Willie Colón le dice a Héctor Lavoe que se acabó, que él continúa como solista y productor, que Héctor, si le da la gana, que puede quedarse con la orquesta. Héctor Lavoe se siente traicionado en aquel momento y lo invade la sensación de abandono, de que su mejor apoyo se va justo cuando más lo necesita. Willie Colón por su parte estaba agotado, tanto física como emocionalmente. No podía seguir viendo cómo Lavoe se destruía a sí mismo. Tenía sus propios planes, sus propias ambiciones, quería producir a otros artistas, quería estudiar composición y arreglos de una forma más formal. La paradoja es evidentemente la siguiente: la ruptura no fue un corte, fue un relevo.
Willie Colón siguió produciendo a Héctor Lavoe en su etapa en solitario. Héctor Lavoe salió con prácticamente la misma orquesta, con los mismos músicos, con el mismo sonido. El primer disco en solitario, La Voz, fue un disco de oro y es un discazo. Héctor Lavoe funcionó, y funcionó muy bien porque era Héctor Lavoe, porque tenía ese don que nadie podía quitarle, y siguieron tocando juntos de vez en cuando. En 1983 grabaron Vigilante, el disco del reencuentro. Ahí están grandísimas canciones como Juanito Alimaña, que se convirtió en otro clásico absoluto, o Triste y Vacía. Colón escribe para Lavoe canciones que parecen hechas desde dentro de su historia, no desde fuera. Ese fue el último disco de estudio que grabaron juntos, el último capítulo de la historia que había empezado en 1967. La historia de Héctor Lavoe después de ahí es difícil de contar sin que el pecho se te encoja un poquito. ¿Por qué? Pues veréis. El 7 de mayo de 1987, su hijo Héctor Jr., de 17 años de edad, solo 17 años, murió en un accidente con arma de fuego. Un amigo disparó accidentalmente mientras limpiaba un revólver. Héctor Lavoe lo describiría después como un año malo. En esos 12 meses perdió también a su suegra, a su padre y a su sobrina, y sufrió un incendio en su casa, del que tuvo que escapar saltando por una ventana. En 1988 le diagnosticaron VIH por el uso de jeringas contaminadas. El 26 de junio de 1988, un día después de que le cancelaran un concierto en Puerto Rico, se tiró desde el 9º piso del Hotel Regency en San Juan. Sobrevivió. El aparato de aire acondicionado de una habitación inferior amortiguó la caída. Sobrevivió, pero las lesiones fueron graves y las cuerdas vocales quedaron dañadas cuando lo entubaron para salvarle la vida. Héctor Lavoe, la voz por encima de todas las voces, no pudo volver a cantar como antes. Murió el 29 de junio de 1993 en Nueva York de las complicaciones del SIDA. Tenía 46 años de edad. Cuando Willie Colón falleció a principios de este 2026, hubo un pensamiento que se me vino enseguida a la cabeza. Lo mucho que había disfrutado desde hace un año y pico cuando lo descubrí de este Lo Mato, y que evidentemente tenía que rendirle homenaje en algún momento. Aquí está ese homenaje. Pero sin embargo, hay una cosa en Lo Mato que no sé si se puede explicar del todo, pero que voy a intentarlo, que no se diga. Ese disco lo grabaron dos personas que sabían que todo se estaba terminando, que la relación que habían construido durante 7 años, que los había convertido en lo que eran, que había dado forma a la salsa tal como la conocemos hoy, se estaba deshaciendo. Y en vez de hacer un disco triste, hicieron un disco que apunta con una pistola a la cabeza del que lo escucha y le dice: cómprame esto, o si no te mato, y luego te ríes, porque es lo que tienes que hacer. Eso es lo que me parece más extraordinario de todo, no la calidad musical, que es innegable, no el legado, que está fuera de discusión, sino la actitud, la decisión de ponerle el humor negro como armadura, de hacer del juego, del sarcasmo, de la amenaza con cara de broma, la última línea de defensa contra el colapso, de hacer del sufrimiento la mayor de las carcajadas, porque es algo que no se nos puede quitar nunca. Lo han hecho muchos, pero no todos lo han hecho tan bien como ellos. Cualquiera que haya tenido que sonreír en una situación de mierda sabe de qué estoy hablando. El que llega al trabajo al día siguiente de que su vida se haya caído a pedazos y responde: bien, ¿y tú?, cuando le preguntan qué tal está. El que cuenta un chiste en el entierro, porque si no cuenta el chiste en el entierro, se cae con todo el equipo y todos se caen con él. El que graba su mejor disco en el momento que su sociedad más importante se está disolviendo. Lo Mato es ese disco, un canto del cisne filmado con cara de póker, una despedida que no quiso llamarse así, una obra maestra de quien sabe que el tiempo se acaba y decide gastarlo bien. Ponlo ahora. Empieza por Todo tiene su final, o por El día de mi suerte, o por Calle Luna, Calle Sol. O empieza por Señora Lola si necesitas que el cuerpo entre antes que la cabeza. Pero ponlo. Y si ya lo conoces, ponlo de nuevo.
que también los discos que amamos necesitan que volvamos a ellos de vez en cuando. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes qué hacer. Comenta qué canción del disco es la tuya, si conocías la historia de Willy Colón y Héctor Lavoe, o si acabas de descubrirla, si ya eras de la salsa, o si te has metido aquí por curiosidad y ahora te ha picado un poquito el gusanillo de derribar esa frontera musical que no te hace disfrutar de otros géneros. Rompe las fronteras musicales, como siempre decimos, o, si no, ya saben lo que dice el disco. Nos vemos en el siguiente surco. ¡Adiós!